Freddy Krueger es uno de los slasher más conocidos de los años 80, quien fue el protagonista de la saga Pesadilla en la calle Elm. Era un asesino de niños que se manifestaba en los sueños, o mejor dicho, en las pesadillas de estos nombrados, y que los mataba mientras dormía. Pero ¿sabías que su historia está basada un poquito en hechos reales? Y es de lo que vamos a hablar hoy. Yo soy Andrés, y esto es Dark TV. En la biografía que se nos cuenta en las películas sobre Freddy es bastante detallada. Y es que es cierto que encontramos muchos elementos comunes a diferentes asesinos en serie. Por lo tanto, a muchos nos puede surgir la pregunta: ¿Freddy Krueger es realmente existido o si existió en la vida real? La historia de Freddy Krueger sí está inspirada en una noticia, mas no en un asesino. Y es que tengo que aclararlo, ya que por internet ronda la imagen de una tumba con la descripción Freddy Krueger, con nacimiento en 1838 y muerte en 1910, la cual es falsa, y es que en esta se sugiere que el director Wes Craven se inspiró en un asesino en serie que realmente existió, pero la verdad es otra. Pero sí se inspiró en una noticia con una serie de casos horribles, y vamos a hablar de esto. La noticia de la cual Craven se inspiró en la creación de este personaje era en un artículo en Los Angeles Times sobre una familia que había huido de los campos de exterminio en Camboya y había logrado llegar a los Estados Unidos. Las cosas iban bien, pero de repente el hijo había empezado a tener pesadillas muy perturbadoras y horribles. El niño, en medio de su desesperación, fue corriendo y le dijo a sus padres que tenía mucho miedo de que si se quedaba dormido, ya que la cosa que lo perseguía se lo iba a llevar. Así que intentó permanecer despierto por varios días seguidos. Cuando finalmente se durmió, sus padres pensaron que la crisis ya había terminado, pero instantes después escucharon gritos en medio de la noche. Cuando llegaron a la habitación de su hijo, ya era demasiado tarde, ya que había muerto. Había muerto en medio de una pesadilla, tal cual como se vieron en las películas de Pesadilla en la calle Elm. Y la historia no termina ahí, ya que tiempo después empezaron a registrar nuevos casos de ese estilo cerca de la zona donde vivían esta familia. Más niños morían en medio de pesadillas, en medio de gritos, y era muy perturbador para las personas de la zona ver a tantos niños morir y por qué pasaba esto, pero no se le encontraba ninguna explicación lógica, ya que no había tecnología suficiente para describir por qué pasaba esto. Y al final, esa se convertiría en la línea central de las películas de la pesadilla en la calle Elm. Luego de varios años después, y después de muchos análisis y seguimiento médico, algunas personas lograron sobrevivir gracias a la reanimación cardiopulmonar oportuna, y se descubrió que estas muertes fueron provocadas por arritmias ventriculares, cuyo origen se desconocía, que llevaron a paro cardíaco. También acerca de la primera familia que les conté, Craven explicó que el hijo sufría de estrés postraumático, que lo dejó con pesadillas terribles que finalmente lo mataron, que de ahí nació la idea del terrible Freddy Krueger. Y en cuanto a la apariencia de Freddy Krueger, Craven explica que se inspiró en un vagabundo que lo había aterrorizado cuando tenía 11 años, que él estaba en la habitación y que esta es su historia. En sus palabras, dice que cuando miró por la ventana había un hombre muy parecido a Freddy, caminando por la acera, de haber sentido que alguien lo miraba y se detuvo y me miró a la cara. Me dio un susto, así que me escondí. Esperé y esperé a que se fuera, dice Craven. Posteriormente, él pensó que se había ido, así que volvió a la ventana, pero el tipo no solo miró de nuevo, sino que empujó su cabeza hacia adelante como si dijera: sí, todavía te estoy mirando, niño. Y no termina aquí, ya que el hombre se dirigió a la entrada de la casa de Craven. Este joven caminó por el apartamento hasta la puerta principal y escuchó que este vagabundo subía las escaleras. Mientras tanto, Craven le dice a su hermano que se prepare. Su hermano, con 10 años mayor,
Tomó un bate de béisbol y salió al pasillo, pero ya se había ido este misterioso hombre. Y todo esto nos lleva a concluir que Freddy Krueger no se basa en un asesino realmente que haya existido, pero sí una historia bastante extensa un poco de lo que fueron sus orígenes y de dónde salió esta idea de un hombre que aterrorizaba las pesadillas de los niños hasta matarlo. Y no solo Freddy Krueger es alguien que tiene una historia real. Hay otros asesinos que también tienen sus orígenes dentro de historias reales y basadas en hechos. Asesinos como Michael Myers, Leatherface, Chucky, Ghostface están inspirados en hechos reales y de los cuales ya hemos hablado en el canal. Así que si quieres ver estos videos tienes que ir ya a la descripción de este video, donde hay una lista de reproducción con todos mis videos sobre las películas que fueron exclusivamente hechas en hechos reales. Yo dejaré el video hasta aquí. Yo soy Andrés y esto es Dark TV.